Fingiendo un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral a donde nadie sabe, seguro de que pronto lo olvidarán y podrá postularse otra vez. Fue grosso el toco que pegó al rajar, amasijando la capital. El desvalije está latente, lo sabe hasta el presidente. En un avión se llevó el dineral a donde nadie sabe, por supuesto, seguro de que pronto lo olvidarán y podrá postularse otra vez nuevamente. Olvídalo y volverá por más, mostrándose confiable en los carteles. Comprometer a muchos fascinará y con su nombre pintarán paredes. La muerte es ocultar la verdad, el vacío es dejarse mentir. En un avión se llevó el dineral y volverá por más cuando lo olvide. La muerte es ocultar la verdad, el vacío es dejarse mentir. En un avión se llevó. Desde Urrao para el Mundo, Cadaví Stereo presenta Al Rojo Vivo, el análisis político, económico, educativo y social de la realidad colombiana. Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche por Cadaví Stereo, la emisora que te informa, divierte y educa. Lugar con solo prometer carnes asadas. Basuras que no tiras, mejor aire que respiras. Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos una vez más a su programa Al Rojo Vivo. Hoy es miércoles 10 de agosto del año 2016 y nos pueden sintonizar a través del link cadavidestereo.jindo.com. Hoy vamos a tratar el siguiente tema: formando en medio de la crisis, la investigación en el contexto educativo colombiano. Es un tema suficientemente interesante. En este país hablamos de investigación, hablamos muchísimo de que va a ser una alternativa que nos va a permitir generar conocimiento, generar ciencia, generar tecnología, mejorar nuestras capacidades intelectuales utilizando métodos que desde las diversas perspectivas disciplinares nos permita aportar soluciones al país. Esto un poco articulado con el tema que se trató la semana pasada sobre la universidad, pero en efecto vamos a revisar un poco qué es eso la investigación,
realmente la educación tal y como lo versa su normatividad, llámese la ley 115, el decreto 1075, la ley 30, en efecto estamos formando en investigación. Vamos a revisar un poco también el papel del docente que enseña, o que se parte del supuesto que en efecto busca que el estudiante aprenda a investigar, y desde qué momento se aprende a investigar. Entonces, pónganse cómodos en esta noche urraeña, un poco con frío, algunas gotas están tocando los techos de este querido municipio que tiene demasiadas perspectivas para mejorar y que poco a poco se va logrando eso. Los dejo entonces con nuestra primera canción, Latinoamérica es un pueblo del sur de Estados Unidos. Pónganse cómodos, enseguida regresamos. Exótico para visitar, es solo un lugar económico, pero inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene 20 y tantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera del subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Para que se sientan en familia, copiamos sus barrios y su estilo de vida. We try to talk in the jet set language, para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades, nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses, se ríen de nuestros novelescos directores. Somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de un conflicto armar. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un Cadavid Stereo, la nueva alternativa de la radio escolar. Muchas gracias por su compañía, espero que estén disfrutando de un buen café, o como siempre de una arepa de chocolo con quesito, o cuajada, una buena compañía, y dispuestos a abrir sus mentalidades para aportar la reflexión y el análisis crítico del tema de hoy. ¿Cuál es el panorama actual de la investigación en Colombia?
Si revisamos la normatividad, entidades como el Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología, Colciencias, lo que anteriormente se llamaba Colciencias, un centro de investigación, ya se me escapó el nombre, mis disculpas, Antonio José de Caldas, es el ente que regula el desarrollo de la investigación, es el ente no solamente que regula, sino el que de alguna u otra forma administra una serie de recursos para que las universidades entonces generen conocimiento. Esos recursos se conforman o lo asumen algunos grupos de investigación que Colciencias los tiene cada año, viene clasificándolos, viene rankeándolos, los viene clasificando ya sea en nivel A, B, C, D. Los A estamos hablando de grupos que tienen alta producción investigativa y científica, los B pues más o menos, los C pues relativamente, y los D son, llamémoslo así sin ánimo de ofender, el último escalafón, son los que vienen ahí produciendo de alguna forma algún tipo de resultado de investigación. Eso se manifiesta a través de artículos, ahí donde aparece la figura de revistas o indexación. Indexación es la misma clasificación, A, B1, B2, entre otros, y esos niveles son los que permiten, o al menos establecen ciertas condiciones de exigencia, llámese producción en ciencia y tecnología, producción en ciencias sociales, producción entre otras producciones. Lamentablemente en este país, de acuerdo al número de publicaciones se rankea, es decir que si un grupo produce 400 artículos y que se publicaron en revistas indexadas de alta categoría, es decir A1, entonces significa que es un grupo de alta producción y de alta generación de conocimiento. Lamentablemente Colombia ha venido cayendo en una moda de lo cuantitativo. Aquí importa más la cantidad y no es extraño que algunas universidades generen algunos incentivos a aquellos profesores que publican determinado número de artículos y que en algunos casos se vuelve, lamentablemente, uno de los criterios para continuar contratando un docente. Colombia tiene más grupos de investigación que el mismo Alemania. Colombia en los últimos 10 años ha venido creando nuevos grupos de investigación, eso es admirable por supuesto. En efecto, uno podría decir a grandes rasgos que en Colombia el ejercicio investigativo ha venido presentando una serie de avances. Pero resulta paradójico que si Colombia produce ciencia y tecnología, las problemáticas del país siguen sin resolverse, sin solucionarse. Y es mucho más extraño que en Colombia, pese al incremento de estos grupos de investigación y pese a la producción que constantemente se viene publicando en revistas indexadas nacionales e internacionales, todavía se sigue ejecutando proyectos, iniciativas, programas, conocimientos que no fueron producidos efectivamente por los mismos grupos de investigación. Cabe aclarar en efecto que hay algunos grupos de investigación que sí vienen aportándole a las soluciones del país, pero si revisamos con ojo crítico esas aportaciones a la investigación del país, nos damos cuenta que siempre van de la mano de la industria. Obvio, por supuesto, hay que reconocer que la normatividad de la Ley 30, que es la que regula la educación superior en el país, se da en una coyuntura en la cual era necesario establecer una serie de modificaciones que permitieran que el país, resultado o impacto, ahí me perdonan los estudiosos del tema, de la apertura económica, que la cual había que involucrar al país en esta nueva ola modernizadora, y que Oppenheimer en su texto famoso Basta de Historias nos ha venido recalcando que si los países considerados atrasados o del tercer mundo en su momento, hoy por economías emergentes, si no acatan o asimilan o asumen esa moda de que ya no es necesario la producción artesanal, sino la generación de conocimiento, entonces el país no va a lograr esos estándares de vida, esa calidad, ese bienestar que algunas entidades como la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial dicen que es que la democracia, como si la democracia fuera un asunto de tipo económico. Porque si no producimos conocimiento, no generamos ciencia, no generamos tecnología, entonces
nuestro país va a quedar rezagado en esa vía del progreso, y desde los años 80, y me atrevo a decir desde mucho antes, con la llegada del Plan Marshall, pues Colombia va en vía de desarrollo. La pregunta que nos haría es hacia cuál desarrollo y para quién es el desarrollo. Pero bueno, sería otro tema que se nos sale en este momento de la discusión. Entonces, si miramos en términos estadísticos, por supuesto que Colombia ha venido incrementando su producción intelectual. Por supuesto que Colombia ha venido demostrando que en el avance de la investigación, las universidades han venido entendiendo que en efecto es necesario formar. Pero queda entonces ese conocimiento, ¿dónde está? ¿Guardado en las bibliotecas? ¿O ese conocimiento que realmente necesita el país será que es una paráfrasis, como en algún momento lo planteaba Pitirín Sorokin, en Achaques y manías de la sociología moderna y ciencias sociales afines? No es extraño que no hemos vuelto, o que las producciones intelectuales se han vuelto una paráfrasis de lo que se ha dicho históricamente, y que en varios programas se ha venido manifestando hasta el momento. Ya en la actualidad no se puede decir gamín sino habitante de calle, y eso ha sido un adelanto en la investigación, por supuesto. Ha sido un gran adelanto que esos discursos lamentablemente no fueron originados aquí en el país, sino que vienen de afuera. Entonces la investigación, lo que nosotros llamamos investigación, simplemente es la reafirmación de lo que ya está dicho, de lo que ya se conoce, pero que para que la universidad subsista y pueda hacerse acreedor a estos rubros, a estos recursos para desarrollar investigación, entonces de alguna u otra manera se convalida los discursos que se necesitan escuchar, como por ejemplo el posconflicto. Entonces hay que investigar sobre el posconflicto, y esa es la moda, investigar sobre el posconflicto. Y la pregunta que uno se hace es: ¿en qué momento se acabó? Para que hablemos de posconflicto. Pero la universidad entonces, para poder hacerse acreedor a estos recursos, necesita en efecto hacer investigación que corrobore el discurso oficial. Y no es extraño, por supuesto, que en el campo de la investigación las ciencias sociales no sean tenidas en cuenta. Si miramos, por ejemplo, las convocatorias de investigación, casi todas apuntan al desarrollo de tecnologías de las ciencias naturales, la típica catalogación que se ha dicho, que las ciencias naturales son las ciencias duras y las ciencias sociales son las ciencias blandas, porque son ciencias subjetivas, las cuales su conocimiento no es fácilmente comprobable ni corroborable, ni siquiera medible. Una discusión obviamente de vieja data que todavía se escucha en algunos escenarios universitarios. Pero como retomemos, haciendo una contradicción en lo que se ha venido discutiendo, lo que en su momento dijo Marta Nussbaum sin fines de lucro, ya lo había dicho en algún momento Rodrigo Parra Sandoval, ya lo habían dicho otros teóricos, Virginia Gutiérrez, Orlando Fassborda, entre otros estudiosos del tema, Arturo Escobar incluso, los cuales han venido tocando puertas diciendo, manifestando, en efecto las ciencias sociales no conviene. Entonces, contradictoriamente, la investigación lo que ayuda a desarrollar el pensamiento, porque la investigación exige sentarse a pensar, porque el proceso investigativo, más allá de si usted lo quiere comprender como el proceso por el cual, a través de una serie de aplicación de métodos, pasos, técnicas, instrumentos, entre otros, se pretende dar respuesta o solución a un problema, a la comprensión, a su estudio, entonces termina siendo paradójico que la investigación en el país esté corroborando lo que ya se sabe. Y las ciencias sociales, como es una ciencia o un conjunto de disciplinas que no aportan al desarrollo, a la productividad, porque lamentablemente todavía se sigue creyendo que para manejar una máquina no se necesita relaciones con los otros. Por eso el que piensa antagónicamente con lo que está establecido en forma escrita a través de tantas normatividades, Colombia es un país campeón en generar leyes y decretos, pero difícilmente aplicables. Entonces, las ciencias sociales no convienen para un sistema. Entonces,
¿de qué investigación estamos hablando? De una investigación que realmente reafirme lo que ciertos grupos de interés, llámese élites multinacionales entre otros, quieren convalidar lo que es necesario creer, o al contrario, si la investigación es un ejercicio con el cual se le apuesta a la comprensión de una realidad y que a veces esos resultados van a ir en contravía de lo que se espera, entonces son investigaciones que no sirven, porque eso es lo que buscan las ciencias sociales. Identificar todos esos elementos ocultos. Y lamentablemente Colombia es un país que, aunque hable de pensamiento crítico, aún sigue sin entender cuál es la fortaleza de pensar distinto. Entonces podemos resumir que el panorama actual de investigación en Colombia, en términos cuantitativos, hemos crecido. Y en términos cualitativos, ¿cómo esa investigación, esos grupos de investigación, si no hablamos en términos de investigación de solucionar problemas, ¿por qué Colombia sigue caracterizándose por un país con serias, profundas, coyunturales y estructurales problemáticas? Entonces la investigación, ¿qué está ocurriendo con ella? Vamos entonces, mis estimados oyentes, a nuestra primera pausa. Les dejo de Toreros Muertos, Falangista. Tengo la mochila preparada, ya me voy a la estación. No me olvido de llevarme la pomada, ni el librito de orientación. Voy hacia montañas nevadas, a plantar nuestra tienda de campaña. Vamos muchos camaradas, cantando en la madrugada. Soy falangista, me voy de excursión. Soy falangista, me voy de excursión. A las 7, que es muy buena hora, nos levantamos a la aurora. A las 9 nos vamos a por leña, y a las 11 nos subimos a una peña. A las 12 toque de fajina, y a las 4 cavamos más letrinas. A las 5 no sé qué hacer, tiempo libre no sé qué hacer. Soy falangista, me voy de excursión. Soy falangista, me voy de excursión. Esta noche junto a la hoguera entonamos las canciones más sorteras, y el jefe del campamento contará unas historias de miedo. Soy falangista, me voy de excursión. Soy falangista, me voy de excursión.
Cadavid Stereo, la nueva alternativa de la radio escolar. Muchas gracias por continuar con nosotros. Después de ese panorama de la investigación, obviamente no es palabra sagrada lo que yo estoy mencionando acá, una perspectiva, una mirada que quizás puede tocar susceptibilidades. Pero eso es el pensamiento crítico, el disenso. Y el disenso lo que busca es efectivamente descubrir y revalorar esos puntos que no tienen encuentro para poder resignificar lo que se está haciendo y lo que se está diciendo. Bienvenido el disenso. Lamentablemente estamos en un país donde se homologa que todos tenemos que pensar igual. Es una antilógica, una antítesis. La democracia, se supone que la democracia es el respeto por la diferencia, y seguimos todavía en una práctica histórica de que todos seamos similares. Lo único que falta es que filemos en fila, vistamos lo mismo, como tal lo planteaba 1984, un texto interesante, una película también un poco parecida. Pero bueno, ese es otro tema que quizás de alguna forma se nos extravía lo que estamos tocando. ¿Se puede formar para la investigación? ¿O solamente se está formando para aprobar una materia? Si nosotros revisamos la normatividad educativa que rige actualmente Colombia, nuestro escenario colombiano, nuestro escenario educativo, casi me atrevo a decir, lamentablemente no me he puesto a hacer la estadística de tales normas, pero sí se fundamentan o tienen una amplia utilización del término investigación, ciencia y tecnología. Incluso el artículo 67 de la Constitución Política, nuestra querida Constitución Política, menciona qué es la educación y cuál es su función social, y habla sobre ciencia, tecnología, técnica. Y si hablamos de ciencia, la ciencia ocurre, se da, se fortalece a través de la investigación. Pero un asunto paradójico de la investigación es que en la básica primaria se nos castra el espíritu investigativo. ¿De qué manera? Veamos el siguiente ejemplo, que no, precisamente, no ha venido ocurriendo hoy, eso ha venido ocurriendo históricamente. Si revisamos la obra de Rodrigo Parra Sandoval, Alumnos y Maestros en Colombia, un texto de 1996, y si revisamos de Martínez Blum y de Orlando Quintero, entre otros teóricos de la educación en Colombia, nos han venido planteando un problema histórico. Y la pregunta es, nosotros, ¿en qué momento la educación estancó su proceso de formación? Es decir, hemos venido repitiendo, obviamente hay procesos formativos que marcan la diferencia, pero son una minoría. Entonces el ejemplo es que se le dice al niño del preescolar, traigan para el día de mañana un volcán, traigan en plastilina, y el niño decidió traerlo en boñiga. Inmediatamente la reacción que se ha tenido es, no se puede, esto lo hizo mal. Una forma interesante de castrar. Y eso entonces, el espíritu investigativo de ser distinto, de ser creativo, no funciona, no se puede. Y si revisamos y saquémosle los discursos, las excusas, obviamente hay riesgos, quien dijo que no, pero el proceso natural con el cual se descubre el mundo es a través de la curiosidad. Y la curiosidad permite, más allá, y si lo queremos ubicar en el contexto de la investigación, en el escenario de la investigación, es lo que le permite al ser humano, a partir de esa curiosidad, dar respuesta a sus problemas inmediatos. La investigación es un asunto de curiosidad. Un asunto que busca a partir de la curiosidad establecer una serie de procedimientos que permitan solucionar los problemas. Y si revisamos, por ejemplo, lo que pasa en la básica primaria y en la básica secundaria, de alguna otra forma lo que llamamos investigación se redujo a una consulta.
Creemos que ir a copiar información de internet, hoy en día internet a uno le tocó las bibliotecas, de ir a hacer un resumen de un texto, eso es una investigación, no, eso es una consulta. Y esas consultas, a bien o mal, se revisaban, pero se revisaban en la transcripción y no al florecimiento de la reflexión del estudiante. Es decir, ¿usted qué postura asume frente a lo que está escribiendo? ¿Cuál es su perspectiva, su forma de pensar al resumen que está retomando, a la síntesis que está realizando esa información? Pero en la actualidad le hemos vuelto un copy-paste, un copiar-pegar, que en el mejor de los casos se revisa, y cuando es un plagio no se sanciona. Y si continuamos en nuestro proceso de formación, el estudiante termina su bachillerato con una concepción sumamente errada de lo que es la investigación, y la investigación la limitó a una serie de paráfrasis, y entonces llega a la universidad y se enfrenta al siguiente curso, Introducción a la Investigación, y le hablan de paradigma, le hablan de enfoque, le hablan de tipo de estudio, le hablan de fundamentación teórica, le hablan de planteamiento del problema, justificación, objetivo general, objetivos específicos, análisis, resultados, discusión. ¿Y qué es eso? Y eso se puede haber solventado desde los mismos procesos de formación que tiene el ser humano en su vida. ¿Quién dijo que a un niño se le puede enseñar sobre el método, un diseño metodológico en preescolar? Y un diseño metodológico simplemente es el conjunto de etapas con las cuales se busca dar respuesta a una pregunta de investigación y los propósitos establecidos de esa investigación. Nosotros los seres humanos, por naturaleza, resolvemos problemas de investigación constantemente. Un problema de investigación básico: ¿qué ropa me pongo? Pregunta: ¿cuál es el color que mejor establece o refleja mi estado de ánimo, dado que presento una entrevista? Entre otros. Entonces la fundamentación teórica sería la teoría del color. Si la quiere mirar desde la psicología, si la quiere mirar desde la artística. Los objetivos: identificar, de acuerdo a mi estado de ánimo, cuál es el color, el mejor vestimenta que me ayudará a presentar, en fin, la justificación para qué es importante resolver esa pregunta, llevar a cabo esa investigación. Diseño metodológico: cuál es el conjunto de pasos con los cuales va a resolver esa pregunta y lograr ese objetivo. Son ejercicios de investigación que constantemente hacemos, pero que no nos hemos vuelto conscientes. Y la educación es un proceso de investigación constante, no un proceso de capacitación y transmisión de conceptos. Porque hemos caído en un facilismo, como lo plantea Enrique Serrano, el por qué fracasa Colombia, un texto maravilloso que salió hace poquito, en este año 2016, abril de 2016. Y es que históricamente Colombia se conformó con lo mínimo, con una postura comodísima, que también en algún momento también lo mencionó Jaime Garzón, y en algún momento también lo mencionó Jorge Eliezer Gaitán, que me implique el menor esfuerzo para tener máximo dividendos. Entonces hoy en día la internet nos ha facilitado tanto las cosas hasta el punto de que se le dice al estudiante: mire, estos son los pasos de un proyecto, pero no se nos explica, no se nos acompaña en esos asuntos álgidos de un proyecto de investigación. Entonces terminamos no aprendiendo investigación, sino aprobando una materia, que es lo más importante. Y eso de alguna u otra forma explica que cuando somos profesionales nos enfrentamos a un mundo donde lo que menos nos caracteriza es la capacidad de pensar, sino de repetir, de regurgitar. Y si a eso le agregamos las problemáticas que tiene el país, hemos seguido creyendo que con la investigación que hacemos, investigación de 6 meses, de 1 año, y si lo hacemos en 6 meses, entonces claro, nos valemos de la estadística para determinar que en efecto hicimos algo. Entonces la formación de investigación terminó siendo un asunto pasajero, un asunto sin sentido,
que solamente ayuda a probar una materia y no desarrolla procesos de pensamiento. Vamos entonces con nuestra otra pausa. Los dejo de Miguel Mateos, Cuando seas grande. seas grande. Cadavid Stereo, la nueva alternativa de la radio escolar. Nuevamente, muchas gracias por continuar en este programa que esperamos por supuesto aporta elementos de reflexión para esta discusión frente a la investigación. La responsabilidad social del investigador en un escenario como la educación, si la queremos mirar en términos idealistas, es que el estudiante aprenda o desarrolle una serie de capacidades que le permitan hacer uso o implementar, comprender, problematizar a partir
de metodologías, enfoques, perspectivas, instrumentos, técnicas, entre otros, su realidad social. Más allá si el futuro es ingeniero o si es abogado, más allá de lo que eso implique, su campo de formación, la investigación permite hacer no solamente una lectura, una comprensión, un estudio, sino que permite identificar todos esos asuntos que logren desarrollar, fortalecer, cimentar, trascender, resignificar el campo disciplinario en el cual me formé. Entonces la educación en sí misma es un proceso investigativo. Lamentablemente la investigación que históricamente nos han enseñado corre con dos riesgos. El primero es que nosotros no somos propios sujetos de investigación. Una revisión personal desde un método investigativo, una historia de vida. Hagamos una historia de vida. Mi árbol genealógico. ¿Cuáles son mis herencias? ¿Cuál es mi carácter? Y cómo todo eso me va a permitir comprender las razones por las cuales yo actúo, procedo de alguna u otra manera. Y eso de qué forma me va a permitir interactuar, relacionarme con los demás de forma constructiva o por mejorar. Pero eso no lo hemos entendido, lamentablemente. Enseñar a investigar no es un asunto sencillo, por supuesto que no, porque tenemos dos circunstancias, y es que lamentablemente la universidad, si no lo quiera reconocer o lo pretenda maquillar, quienes enseñan investigación por un lado, o no saben, porque nunca han hecho investigación, y se han aprendido de mejor manera, memorística, lo que dicen los manuales de metodología de investigación, y dicen al estudiante, hágalo así. Y si revisamos, por ejemplo, estos docentes, uno de los tantos elementos, no el único, pero con el cual puede servir de indicador para darnos cuenta si en efecto un docente sabe o ha hecho investigación en CEBELAC, y el CEBELAC es el currículo que administra Colciencias, más allá, y muy respetable si es efectivo o no, pero al menos eso da cuenta, da muestra de la producción intelectual de un docente, si es muy actualizada, o si al contrario, hace 20 años no lo hace, pero estaba ofreciendo investigación. Y en eso hemos caído. Y el otro aspecto que se me faltaba es que hemos creído que la investigación se aprende en un semestre, en un año. Es un proceso paulatino que puede durar toda una vida. Porque la sociedad, la realidad que nos circunda, y más en un país como Colombia, es una realidad que nos abruma. Y que lo que hoy estoy pensando, lo que hoy estoy dando como resultado de lo que es el conflicto armado, de lo que son las problemáticas como el narcotráfico, entre otras, mañana puede ser refutado. Y por supuesto, porque al parecer la academia o la producción intelectual lleva años luz de la realidad. Eso terminó como esas propagandas de TNT, que ya las películas superan la ficción. Bueno, en ese sentido. Y el segundo aspecto es que hay docentes que hacen investigación, que tienen harto recorrido en investigación, suficiente experiencia en investigación, pero pedagógicamente no saben enseñar investigación. Entonces es un asunto complejísimo que tiene en este momento la educación. Y más porque se ha venido entendiendo, se ha venido quizás aceptando que la investigación solo se queda en un informe escrito. Algunas propuestas que presentan los resultados de investigación a través de películas, otros de documentales. Aquí todavía estamos, o ha sido muy poco la práctica en la cual supera el informe escrito. Informe escrito que lamentablemente la gran mayoría de veces queda olvidado o anquilosado en un repositorio,
O como en algún momento algún señor de nuestra querida patria dijo que la única forma de hacer investigación es cuando uno está en doctorado. Muy irrespetable lo que nos dijo nuestro querido erudito de la investigación. Pero entonces la pregunta que queda es, los niños también hacen investigación, entonces ¿cómo solucionan sus problemas al gatear? Eso es hacer investigación, porque está resolviendo una situación. Y hay otras formas de hacer investigación. Hay mucho conocimiento que conciencia no acepta. Los saberes ancestrales, por ejemplo. Cómo nuestras abuelas a través de una matica nos curaban el cólico. Pero en fin, lamentablemente son directrices que vienen no precisamente de conciencias, pero sí que son sugerencias de algunas entidades internacionales que en este momento me permiten preguntar ¿por qué a Colombia llegan todas estas orientaciones, todos estos movimientos, todos estos requerimientos, sugerencias que determinan cómo hacer la investigación y no lo hacen en Alemania? Alemania no se ve atosigada a todas estas orientaciones. ¿O será como dice Arturo Escobar? Nos siguen viendo como un nicho de comunistas en los cuales es necesario evitar, porque de lo contrario se va a colocar en riesgo la democracia. Tremendo discurso. La responsabilidad social del investigador es que el conocimiento se comparta, pero lamentablemente ahí Oppenheimer tiene razón, el conocimiento se vuelve una importante mercancía que solo debe estar al servicio de unos sistemas productivos y económicos, los cuales generan lucro, generan renta, pero ese conocimiento que permita solucionar las problemáticas del país no se puede masificar. Al parecer, como dice en algún momento Thomas Malthus, hay una mano invisible en el escenario de la investigación que no permite que ese conocimiento, que realmente esa ciencia, esa investigación que le aporte a entender el tipo de país que somos, no se puede demostrar porque hay una mano invisible que lo prohíbe. Y en la educación, si hablamos desde el artículo 67, claro que eso hay una función social, una responsabilidad social. Pero la investigación debe permitir al estudiante, a aquellas personas que se sienten en aula de clase, no solamente a observar el conjunto de aspectos, el conjunto de elementos que componen un problema y que debe buscarse, analizarse, más allá de la opinión, más allá del parecer, sino que comiencen a generar reflexiones, formas distintas de comprender lo que nos está pasando. Y no que terminemos repitiendo lo que ya se sabe. Y un discurso que se ha venido proliferando en los últimos años es que el embarazo adolescente es a causa de la pobreza. Y se han venido repitiendo. Y si miramos en términos de la pobreza, ¿a qué la ligamos? ¿A qué la limitamos? Solamente la económica. ¿Cómo si no ven otros tipos de pobrezas? Y casi siempre creen que el problema del embarazo adolescente acontece solo en estratos 0, 1, 2 y 3. Entonces, la responsabilidad social de ese investigador, más allá de la producción de conocimiento, es también que no se olvide que es un ser humano. Hay que dar a un lado esa perspectiva de alguna forma positivista en la cual los fenómenos no nos pueden afectar. Y quien investiga es un ser humano que está tratando con otros seres humanos. Que hay asuntos complejísimos, por supuesto. ¿Cómo dejar a un lado lo emocional para presentar un resultado de manera, entre comillas, objetiva, neutral? Cuando hay asuntos que tienen que ver con lo que somos. Y como lo planteó algún teórico de nuestra querida país, quien hace investigación también debe estar dispuesto a una transformación de su propia vida, de su propia existencia. De lo contrario, la investigación que estamos haciendo solo se queda en eso. En una investigación para cumplir un requerimiento y no precisamente para generar un conocimiento que le aporte a este país. Vamos entonces a nuestra penúltima
pausa, nuestra penúltima canción del día de hoy. Los dejo con Memoria de Siglos de Hermética.
Cadavid Stereo, la nueva alternativa de la radio escolar. Entonces, aparte de lo que se ha venido diciendo en el programa de hoy, Colombia es un laboratorio espectacular. Me atrevo a decir un laboratorio extraordinario para hacer ciencia, para hacer investigación. Es hora de desmitificar que la investigación, para hacer investigación se necesitan batas blancas, a no ser de que usted vaya a hacer trabajos con algún tipo de químico reactivo, o con animales. Ahí dirán los ambientalistas que la investigación con animales entonces es un asunto que requiere una demanda y movimientos sociales, entre otros. Se puede hacer investigación en la esquina del barrio para identificar esas representaciones sociales del territorio, de ese arraigo que se tiene por la tierra. Se puede hacer investigación desde lo que acontece en la plaza de mercado, para identificar esas dinámicas, esas formas de concebir, de relacionarse, de comprender el sistema productivo que impera en un municipio, que impera en una ciudad, en un país. Se puede hacer investigación desde el cementerio. Esas tipificaciones, esas concepciones, esos significados, esos sentidos que se tiene de la muerte, y eso de alguna u otra manera cómo determina esa práctica religiosa, esa práctica cultural, que coloca en tela de juicio entonces esos sentidos de la vida, esos sentidos de lo mortuorio. Si la educación se aprovechara entonces todos estos espacios para hacer investigación, para generar conocimiento, y para generar conocimiento no es un asunto que se dé solamente ahora con un proyecto cualquiera en el sentido no peyorativo de la palabra, sino esas propuestas temáticas que terminan siendo redundantes porque los resultados ya se han escuchado. Pero eso da cuenta que en efecto quien acompañó el proceso no explicó que para eso estaban los estados del arte, o la revisión de la literatura, o la revisión de la biografía, o los antecedentes de investigación, que por supuesto hay algunos teóricos y autores más versados que yo en el tema, que lo nombran de muchas maneras y que por supuesto van a decir que lo que yo estoy diciendo es una contradicción, que no es lo mismo un rastro bibliográfico con antecedentes de investigación, en fin. Pero si a eso vamos, cada cual de estos estudiosos del tema unos llaman planteamiento del problema, otros lo llaman escenario problemático, en fin. Porque nos hemos quedado en una sociedad que se jacta de nombrar con palabras nuevas términos viejos o situaciones viejas. Pero ya me estaba desviando del tema. La educación entendida más que un claustro, que una construcción física, más que una planta, termina siendo paradójico que se aprende a investigar sin aproximarse a lo que se quiere investigar. ¿Cómo investigar la cultura encerrado en un aula de clase? ¿Por qué no investigar la cultura en esos acontecimientos culturales? En los parques. En la forma en que se intercambian los productos. En la forma en que se viste, entre otros. Una investigación, por supuesto que es necesaria. Pero en las condiciones en que se están formando las investigaciones, los futuros investigadores, en las condiciones en que lamentablemente se viene dando el proceso formativo de la investigación, termina siendo más una utopía. Porque ¿cómo puede explicarse entonces que quien hace investigación, su discurso todavía sigue siendo plano, tenue? Entonces eso permite uno preguntarse cómo las universidades se están graduando. Pero por supuesto, ya las universidades han también, algunas, no todas por supuesto, han optado por otras modalidades de investigación. Ya no se hace proyectos de investigación, llámese tesis, monografía, trabajos de grado, sino que también han optado por diplomados o por cursos
para evitar el engorroso camino en la investigación. Eso nos debe llevar a replantearnos una serie de reflexiones en las cuales, porque las universidades, por supuesto y reiterando no todas, han optado por ofrecer diplomados en vez de un proyecto de grado. Entonces la investigación va a seguir siendo para unos cuantos. La investigación no es un derecho. Y como somos un país en el cual todo es un derecho, entonces que la investigación o la formación de investigación sea también un derecho. Es decir, de que desde los primeros niveles de formación, llámese si usted quiere llamarlo párvulos, transición, guardería, preescolar, que sea un proceso investigativo. Queremos formar sujetos de pensamiento crítico capaces de argumentar y de problematizar teórica y experiencialmente la realidad. Comencemos a formar investigación desde los primeros niveles. Porque ¿cómo podemos explicar que un profesional graduado tenga mala ortografía y que su discurso no sea profundo, no sea rico en reflexiones, en planteamientos distintos, sino que sea la misma repetición del discurso memorizado? Eso nos tiene que plantear reflexiones, nos tiene que plantear discusiones. Y como tal, y lo plantea la sirena, nos tiene que permitir una alarma. Una alarma frente a lo que estamos haciendo y lo que estamos determinando como investigación, y que esa investigación no está dando los frutos que espera el país. Por último, si realmente, y soy uno de los que cree que la educación es uno de los tantos caminos, por no decir que el principal, para aportar la solución del país, entonces es necesaria otra educación fundamental en el desarrollo intelectual, fundamental en el desarrollo de las capacidades que permiten el pensar, y que la investigación aporte a ese desarrollo intelectual y de pensamiento. Porque el resto vamos a quedar diciendo que la educación, se necesita formar un sujeto crítico, pero cuando aparece le tenemos miedo y lo excluimos y hablamos de igualdad y de equidad. Muchas gracias por su compañía. Se despide de ustedes Joan Manuel Madrid Capial. El Rojo Vivo es un programa que busca aportar al desarrollo del pensamiento crítico. Bienvenido el disenso, bienvenido todo lo que permite enriquecer a partir de la diferencia nuestra manera de ver el mundo. Gracias al campeón de la consola, su querido estudiante Diego, y muchas gracias a ustedes por escucharnos esta noche. Lo esperamos dentro de 8 días, si nuestras decisiones así lo permiten, hasta un nuevo tema que vayamos a tratar en el Rojo Vivo. Feliz noche, los dejamos con Azúcar de Perseo.